¿Por qué estudiar en Latinoamérica es tan caro, tan desigual y muchas veces tan mediocre? La respuesta no está en tu universidad, está en Washington. Hoy les voy a contar la historia oculta de cómo la educación pública latinoamericana se convirtió en un negocio multimillonario. Esto no es una conspiración, es historia documentada. Empecemos en los años 80, una década que los economistas llaman la década perdida. ¿Por qué? Porque Latinoamérica se hundió en una de sus peores crisis económicas, con hiperinflación, crecimiento negativo y una deuda externa impagable. Países como México, Brasil y Argentina debían más de lo que podían pagar. Entonces, recurrieron al Fondo Monetario Internacional, FMI, y al Banco Mundial, BM. Pero estos préstamos no eran gratis, venían con condiciones de ajuste estructural. ¿Y qué tenía que ver la educación con esto? Todo. Según el Consenso de Washington de 1989, la educación pública debía dejar de ser un gasto del Estado y convertirse en una inversión privada. Aquí viene la teoría. Estas reformas fueron impulsadas por la Escuela Neoliberal de Chicago, con figuras como Milton Friedman, defendiendo que la educación debía funcionar como un mercado. El Estado solo debía garantizar lo básico, la primaria y algo de secundaria. Todo lo demás, especialmente la educación superior, debía financiarse a través de capital privado, préstamos estudiantiles y universidades privadas. Luego está la teoría del capital humano de Gary Becker, que dice que la educación es una inversión individual para aumentar tu productividad y tus ingresos futuros. Suena lógico, ¿verdad? En teoría, sí. En la realidad latinoamericana, esto significó una brutal mercantilización de la educación. País por país, la receta fue la misma. En México, durante el gobierno de Salinas de Gortari, la reforma educativa estuvo ligada al TLCAN. Más financiamiento privado, evaluación estandarizada, recortes en los presupuestos de las universidades públicas. Aquí nació el famoso ProUni, becas privadas a medida que el Estado se retiraba. En Chile, bajo Pinochet, las universidades públicas se volvieron autónomas sin financiamiento garantizado, abriendo la puerta a las universidades privadas. Surgió el modelo de créditos estudiantiles manejados por bancos, creando un sistema con fines de lucro. En Argentina, con Menem, hubo una brutal descentralización de la educación pública, con cada provincia haciéndose cargo de sus costos, y un auge de las universidades privadas. A la par, la idea de eficiencia educativa introdujo evaluaciones por resultados y rankings universitarios, tratándolos como empresas. En Colombia, con Gaviria y Pastrana, se adoptó el modelo de cofinanciación. Si querías educación superior pública de calidad, tenías que pagarla con préstamos. Nacieron fondos como el ICETEX, endeudando a los estudiantes con tasas de interés bancarias. Estas reformas tuvieron tres grandes consecuencias que explican el desastre educativo actual. 1. La educación superior pública perdió financiamiento y calidad. 2. Surgió un mercado de universidades privadas de baja calidad, que ofrecen acceso masivo, pero educación precaria. 3. Los estudiantes se convirtieron en clientes endeudados, no en ciudadanos educados. Y todo esto se justificó con el discurso de democratizar la educación, cuando en realidad, se privatizó el riesgo y se socializó la deuda. Si quieren nombres para investigar más, Martín Carnoy analiza cómo las reformas neoliberales fragmentaron los sistemas educativos latinoamericanos. Paulo Freire criticó este modelo, llamándolo educación bancaria, donde los estudiantes son vistos como recipientes para llenar, no como sujetos críticos. Boaventura de Sousa Santos habla de cómo el modelo neoliberal convirtió a las universidades en fábricas de títulos, no en espacios de pensamiento crítico. Investigadores como Adrián Sancajo y Cristian Laval han demostrado que donde entra la lógica del mercado en la educación, aumentan las brechas sociales, la desigualdad y la segmentación educativa. Hoy, en 2025, este modelo sigue vigente. Universidades públicas colapsadas, universidades privadas convertidas en corporaciones, estudiantes endeudados por décadas, y un mercado laboral incapaz de absorber tantos títulos. ¿Quiénes ganan? Los bancos, los fondos de inversión y los grandes grupos educativos internacionales. ¿Quiénes pierden? La educación como derecho y el futuro de millones. Si la educación es un derecho humano fundamental, ¿por qué depende de tu capacidad de endeudarte? Si el mercado es tan eficiente gestionando la educación, ¿por qué tenemos universidades privadas vendiendo títulos que no valen nada?
¿Y cómo es posible que los países más desarrollados inviertan más en educación pública gratuita, mientras a nosotros nos dicen que es imposible? Si esta historia te resonó, si alguna vez sentiste que estudiar es un privilegio, suscríbete y comparte este video. Porque esta es la historia que nunca te contaron. Y si no la contamos nosotros, nos seguirán vendiendo el mismo cuento. ¿Quieres saber cómo Finlandia pasó de un sistema educativo mediocre al mejor del mundo sin endeudar a sus estudiantes? Comenta Finlandia abajo, y te lo cuento en el próximo video.